Este conflicto inició de manera oficial en el año 1964 con la formación de dos grupos guerrilleros, las FARC y el ELN. Pero la historia de nuestro país ya había sido marcada desde antes por guerras civiles, y un acontecimiento que marcó en gran medida nuestra historia fue el asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, en el año 1948. Este suceso ocasionó la muerte de más de 200.000 colombianos, principalmente campesinos. Las principales causas del conflicto armado en Colombia han sido: primero, la desigualdad social y económica. Con esta nos referimos a la alta concentración de la tierra y los recursos económicos y las brechas profundas que existen entre el campo y la ciudad. Segundo, la inequidad en el acceso a la tierra. El problema agrario siempre ha sido central. Este se ha visto marcado por la dificultad de los campesinos para conseguir tierras productivas y fértiles. Tercero, la exclusión política. Con esta hacemos referencia al limitado acceso al poder político para grupos alternativos, también la violencia sistémica contra la oposición y la falta de garantías para la participación democrática libre y plena. Cuarto, la violencia bipartidista entre los conservadores y los liberales. Esta etapa se denominó la violencia y tuvo lugar entre los años 1948 a 1958. Durante este periodo, el país sufrió de la muerte de más de 200.000 colombianos, entre ellos muchos campesinos. Quinto, el narcotráfico. Con este se dio la financiación de grupos armados con el cultivo, producción y tráfico de drogas ilícitas. Y sexto, la presencia limitada del Estado. El abandono estatal hacia algunas regiones del país generó que fueran los grupos armados quienes estuvieron a cargo del territorio. Buenas tardes, ahora hablaré sobre el conflicto armado en Colombia y su actualidad. Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 marcó un avance histórico, el conflicto armado en Colombia no ha desaparecido. Hoy vivimos una transformación del conflicto, donde grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC continúan afectando a miles de familias en todo el país. Solo en 2024 más de 34.000 personas fueron desplazadas y cerca de 71.000 permanecieron confinadas, especialmente en regiones como Chocó, Nariño, Cauca y la región del Catatumbo. Las comunidades indígenas y los líderes sociales siguen siendo los más vulnerables ante la expansión de los grupos armados. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que 2025 ha sido el año más grave del decenio en materia humanitaria. Por eso, el desafío actual va más allá del desarme, implica una paz sostenible basada en justicia, reparación y dignidad humana. Muchas gracias. Abordando por qué es importante esta problemática del conflicto armado, quisiera resaltar los casos, también los modos en que se afecta, los modos que se utilizaron y que se utilizan durante esta guerra, que violentan los artículos más importantes de nuestra Constitución, para mi parecer, comenzando con el artículo 11 que defiende la vida, también el artículo 28 donde se nos invita a tener los debidos procesos para la justicia. Y por último, el artículo 29, que es la defensa de los niños, los que se ven más afectados por este conflicto armado, ya que ellos son los que sufren los reclutamientos. Desde el trabajo social, la propuesta de acción, su objetivo principal sería contribuir a la solución pacífica del conflicto armado en Colombia mediante la implementación de estrategias que promuevan la justicia social, la reparación de las víctimas y la construcción de paz sostenible. Crear una comisión de la verdad que investigue y esclarezca los hechos del conflicto armado y promueva la reconciliación nacional. Implementar un programa de reparación integral que garantice la reparación material y simbólica a las víctimas del conflicto. Desarrollar un plan de desarrollo sostenible para las regiones más afectadas por el conflicto, con enfoque en la generación de empleo y la inversión social. Crear un mecanismo de participación ciudadana que permita a la sociedad civil participar en la toma de decisiones y la construcción de paz. Fortalecer la cooperación internacional para apoyar el proceso de paz y la implementación de los acuerdos.